Hoy tenemos dos noticias creo que muy importantes para anunciar a los colombianos sobre el tema de la salud y están relacionadas con el control del precio de los medicamentos y con los nuevos tratamientos que se van a incorporar al Plan Obligatorio de Salud, al llamado POS. En la salud, por supuesto, hay muchísimas necesidades sobre las cuales hemos venido trabajando y hemos venido trabajando, por supuesto, con el fin de mejorar la calidad y la oportunidad del servicio de salud para todos los colombianos. Ese es nuestro objetivo máximo. En cuanto a los medicamentos, pusimos en su momento un tope a los recobros, es decir, a los pagos que hace el Estado a las prestadoras de salud por medicamentos que no están en el POS, los cuales constituían, y ustedes vieron los escándalos, un verdadero desangre, no solamente de las finanzas públicas, sino del sistema propiamente dicho. Con esa medida, el país se ahorró más de 900.000 millones de pesos. Y decidimos también tomar una medida muy drástica y muy importante, controlar el precio de los medicamentos, sobre todo comparando el precio en Colombia con los precios internacionales. ¿Por qué lo hicimos? Porque no podía ser que en Colombia pagáramos medicamentos mucho más caros que en muchos países del mundo. Y fue así como en septiembre del año pasado comenzamos controlando los precios de 212 medicamentos. La mayoría de esos medicamentos no se consiguen directamente en las farmacias, sino que son vendidos a los hospitales o en las EPS. Y de todas formas constituían un costo muy alto para el sistema de salud. Con esta primera medida de costo de los medicamentos, venimos ahorrando cerca de 300.000 millones de pesos. Ahora bien, el anuncio que hacemos hoy es que vamos a controlar los precios de 334 medicamentos adicionales de esos que se vendían más caro acá que en el exterior, para que se consigan a precios razonables y en promedio la reducción para los colombianos va a ser del 40%. Lo interesante es que en este caso estamos hablando de varios medicamentos que sí se venden en las farmacias y en las droguerías, por lo que esta medida va a aliviar directamente el bolsillo de los colombianos. ¿De qué medicamentos estamos hablando? Son medicamentos muy importantes para millones de compatriotas que sufren de enfermedades que afectan su calidad de vida. Les doy algunos ejemplos. El precio del esomeprazol inyectable, un medicamento que se utiliza para la gastritis, eso baja un 24%. Hay dos tipos de insulina que disminuyen en promedio un 50%. El meropenem, un antibiótico de alta gama para infecciones resistentes, baja un 45%. Otro medicamento se llama la quetiapina para la esquizofrenia, baja un 47%, y así el resto de los medicamentos que a partir de hoy tienen control. La Superintendencia de Industria y Comercio va a estar atenta para que los laboratorios, las EPS o los distribuidores de medicamentos no vendan a precios superiores a los regulados, óigase bien, so pena de severas sanciones, Con esta medida, el sistema se va a ahorrar otros 200.000 millones de pesos. Pero lo más importante, insisto, es que el ahorro que tendrán los colombianos es muy importante en sus gastos diarios de salud. Ahí es donde se va a sentir ese ahorro.
Hablemos ahora de una segunda medida que está relacionada con el Plan Obligatorio de Salud, el llamado POS. En el gobierno ya habíamos logrado importantes avances. En el año 2011 actualizamos integralmente el POS, por primera vez en 20 años. Eso fue una medida bien importante. E incorporamos casi 200 tecnologías nuevas para enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades renales, como enfermedades de salud mental, entre muchas otras. ¿Y esto qué significa? Que las EPS ya no pueden negar estas tecnologías, estos servicios a ninguna persona bajo la excusa de que no están incluidas en el POS. Al año siguiente, en el año 2012, hicimos algo muy importante que fue unificar y por lo alto los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo. Gracias a esa medida, 12 millones de personas del régimen subsidiado hoy reciben los mismos beneficios, los mismos que reciben que pertenecen al régimen contributivo. O sea, se acabaron los estratos en la salud. Ya no hay pacientes de primera clase y pacientes de segunda clase. Pero todavía había tratamientos importantes y procedimientos importantes que no estaban incluidos en el POS y que las EPS negaban a sus usuarios que tenían que acudir a tutelas para obtenerlos. Y eso era bastante injusto. Por eso, a partir de hoy, estamos incorporando al POS 70 nuevos tratamientos de gran importancia que en adelante los colombianos podrán exigir como un derecho. No nos olvidemos que también pasamos una ley que dice que la salud es un derecho fundamental. Por ejemplo, quedan incluidos prácticamente todos los tratamientos para el cáncer de mama, para el cáncer gástrico, para el cáncer de próstata, el cáncer que yo sufrí y por fortuna estoy totalmente curado, el cáncer de colon, que están entre las principales causas de mortalidad del país. Queda incluido en el POS el procedimiento de extracción de próstata por laparoscopia, que es mucho menos invasivo, y también la radioterapia de precisión, especialmente para los pacientes con cáncer gástrico. Habrá más medicamentos autorizados en el POS para la esclerosis múltiple, para la depresión, y se incluye por primera vez un medicamento para evitar muertes o secuelas en los bebés prematuros. Y algo que creo que es todavía más importante, para los colombianos que sufren de artritis reumatoide, se incluyen medicamentos como el adalimumab, que es uno de los más costosos y también es uno de los más requeridos por estos pacientes. Con estas medidas, por ejemplo, si a cualquier colombiano le diagnostican una artritis de este tipo o un cáncer, ya no tienen que interponer una tutela para que le den el medicamento o el tratamiento adecuado. No, ahora se diagnostica y se atiende sin ninguna restricción. Imagínense cuántas familias van a sentir este alivio, el alivio de no tener que preocuparse de que alguna de estas terribles enfermedades los lleve a la quiebra. Ya es suficiente el sufrimiento que se desprende de un cáncer para cualquier familia, por ejemplo. Entonces, resumiendo, tenemos dos muy buenas noticias para los colombianos. 334 medicamentos más con control de precios,
o sea, suman casi 550 medicamentos con control de precios, incluidos varios de los que compramos directamente en las droguerías, y 70 procedimientos y medicamentos más incorporados en el POS para enfermedades como el cáncer y la artritis. En la salud nos queda muchísimo por hacer, somos los primeros conscientes de esto, pero no nos hemos quedado quietos. Y hoy podemos decir con el señor ministro que tenemos uno de los planes de beneficios más integral y más generoso de la región e inclusive del mundo entero. Pero sabemos que tenemos que seguir progresando, que seguir mejorando para que los colombianos tengan cada vez un servicio con mayor acceso, con mayor calidad y más efectivo. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Entonces ya dejamos aquí a los periodistas, presidente, con la compañía del señor ministro para las inquietudes que tengan. Entonces, preguntas. Aquí está el micrófono a este lado para los que quieran preguntar. Si quiere, John Jairo, yo puedo hacer… O usted hace una introducción, ¿está listo, ministro? Yo puedo hacer como Gracias. Usted ya puede hacer un pequeño recuento y, si se quiere, una contextualización poco mayor. Y empezaría con lo siguiente, que yo creo que una explicación de lo que estamos haciendo. Y yo la pondría de esta manera para comenzar. Yo diría que la reforma a la salud que ha venido hablando el país no puede circunscribirse o entenderse solamente como el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de la República. La reforma a la salud es una reforma integral que trasciende, vuelvo y repito, el proyecto de ley, y lo que estamos anunciando hoy son dos medidas que complementan y anticipan muchas de las cosas que queríamos hacer con la reforma a la salud. La ampliación del plan de beneficios, por ejemplo, se mueve en el tema de los procedimientos médicos a tener un plan definido de manera no con categorías explícitas, sino de manera más implícita, una forma que podemos explicar más adelante. Y lo mismo la regulación de precios de medicamentos, que contemplaba la reforma a la salud como una política de Estado, pero que hemos venido poniendo en práctica este año, sobre todo desde mayo, cuando tuvimos la circular 03 que estableció la metodología. En septiembre pudimos regular el primer conjunto de más de 200 medicamentos, presentaciones comerciales, y hoy estamos avanzando con 300 más. En la primera etapa pusimos el énfasis grande en los medicamentos de alto costo, sobre todo los medicamentos que se recobraban por fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ahora estamos haciendo un énfasis distinto, sobre todo en medicamentos que ya están incorporados en el plan de beneficios, y muchos de estos medicamentos, como bien lo dijo el presidente, son pagados con el gasto de bolsillo de los colombianos. Entonces vamos a tener tanto un alivio para el sistema como un alivio para el bolsillo de todos los colombianos. Si uno suma las dos medidas, estamos hablando de 500.000 millones de pesos, medio billón de pesos, por las dos primeras medidas de control de precios de medicamentos. Seguramente, si ustedes comparan la lista de los medicamentos potenciales a regular, que publicamos hace un mes, con las que estamos regulando, ahí hay una serie de medicamentos que no alcanzamos a regular. Esos serán regulados en los meses de enero o febrero del año entrante. Esto para decirles que seguiremos actuando. Hay otra serie de medidas, John Jairo, que yo quisiera también traer sobre la mesa, que muestran, como bien lo dijo el presidente al final de su intervención, que estamos actuando. Una de ellas, que no ha recibido mucha difusión en la prensa, pero que es importante, y es un decreto que reglamenta la ley 1608 que aprobamos el año pasado, por esta época. Es el decreto de giro directo del régimen contributivo. Recuerden que para el régimen subsidiado los recursos se giran en casi el 80% directamente a los prestadores. Vamos a hacer lo mismo para algunas de las EPS del régimen contributivo que tienen alguna medida de la Superintendencia de Salud. También el presidente tiene en su escritorio para la firma un decreto de movilidad entre los regímenes subsidiado y contributivo que le va a permitir a los colombianos moverse de manera más fluida entre ambos regímenes. Y vamos a tomar decisiones la semana entrante del aumento de la unidad de pago por capitación, que incorporarán, entre otras cosas, una UPC diferencial para zonas rurales o dispersas del país,
también en el espíritu de lo que trataba de hacer o de lo que contemplaba el proyecto de ley de reforma a la salud. Vuelvo y repito, la reforma a la salud no se circunscribe al proyecto de ley. Lo que estamos haciendo es para complementar y amplificar y seguiremos actuando como bien lo dijo el presidente de la República. Muchas gracias, ministro. Franci Sepúlveda, de CNI, la noticia. Ministro, el presidente decía de severas sanciones. ¿Esas severas sanciones son, bueno, solamente económicas o serán más allá del tema económico? La ley 1438 contempla sanciones, multas de hasta 5.000 salarios mínimos. Estas multas de 3.000 millones de pesos por la violación de un solo precio de medicamento. No sé si ustedes han estado atentos esta mañana, pero yo hablé ayer con el superintendente de Industria y Comercio. No sé si lo habrá anunciado ya o de pronto lo va a anunciar en el transcurso del día. Va a decretar las primeras sanciones por violación de los precios que regulamos en septiembre. Esas sanciones van a recaer sobre una empresa mayorista, Audifarma, 9.000 millones de pesos. Se violaron, dijéramos, los precios establecidos en septiembre para 3 medicamentos, uno contra la diabetes, otro contra la hipertensión pulmonar y creo que el otro era un medicamento contra el Alzheimer. De pronto chivé al señor superintendente de Industria y Comercio. Yo creo. Pero él me dijo que iba a salir hoy por la mañana, anticipándose a nosotros, pero bueno, él ya dará las explicaciones del caso. Somos gobierno, en todo caso, estamos actuando en la misma dirección. Eduardo López Juque, perdón, Arturo, de Primera Página. De los 334 medicamentos que entran al control, ¿qué porcentaje se venden en las droguerías y qué porcentajes en las EPS? Sí, nuestras cuentas, es difícil porque algunos se venden en las dos. Hay colombianos que tienen el medicamento cubierto en el plan de beneficios, pero muchas veces van a la droguería a conseguirlo simplemente porque quieren una mayor oportunidad. Pero las cuentas que tenemos es que aproximadamente el 20% de los medicamentos que estamos regulando son medicamentos que se venden en las droguerías y que afectan, por lo tanto, directamente el bolsillo de nuestros compatriotas. Eduardo López Juque. Señor ministro, buenos días. Buenos días. Tanto usted como el presidente anunciaron que el próximo año entrarán otros medicamentos bajo control de precios. Hoy estamos hablando de cáncer, estamos hablando de artritis reumatoidea. ¿De qué medicamentos vamos a empezar a hablar comenzando año? Ahí tenemos algunos medicamentos contra la hipertensión, si mal no recuerdo, y hemofilia. Lo de hemofilia se nos había quedado. Entonces yo creo que hipertensión y hemofilia, dijéramos, ese es el grupo y seguiremos actuando. Recuerden, un poco más que los ejemplos específicos de lo del año entrante, que lo que hacemos nosotros es primero un análisis sobre el impacto que tienen estos medicamentos, tanto sobre el sistema de salud como sobre el bolsillo de los colombianos. Hay una priorización previa. Después de tener los medicamentos priorizados, hacemos el análisis, y el análisis incluye buscar los precios de referencia en 17 países, que son los países con los cuales hacemos la comparación, países europeos, latinoamericanos, y están bien incluidos Australia y Canadá, entre otros. Una vez hacemos la referenciación de precios internacional, vemos dónde estamos ubicados, dónde están los precios de esos medicamentos en Colombia, y ahí se decide si se controla o no, poniendo el énfasis, eso sí, en los medicamentos que tienen algún poder monopólico, esto es, que no tienen competidores, o en los mercados concentrados, donde 1, 2 o 3 medicamentos tienen una participación muy alta. Andrea Díaz, de la W Radio. Ministro, quería preguntarle por esas sanciones, usted ya las mencionaba, pero ¿qué se va a hacer para llegar a esos lugares, droguerías y demás EPS que no siempre tienen la fiscalización del Ministerio de Salud? ¿Se va a hacer una campaña particular para llegar a ellos y revisar ese control? Y la otra, si los ciudadanos no van a tener que poner tutela, ¿por intermedio de qué se podría canalizar esas denuncias en caso de que sigan insistiendo en incumplir con estas medidas? Bueno, muy importante la pregunta. Recuerden que nosotros estamos controlando los precios en el segundo punto de la cadena. Esto es a la salida del distribuidor mayorista. Si uno ve en una farmacia un precio que es 10, 12% mayor que el precio controlado, eso puede ser razonable, puede ser sensato porque allí hay un margen de comercialización. Si en la farmacia hay un precio que es 50, 100, 200% mayor que el precio que estamos anunciando, ahí ya tenemos indicios de que no se está cumpliendo la regulación de precios. Las investigaciones pueden empezarse de oficio o pueden estar basadas en denuncias ciudadanas.
Nosotros tenemos una base de datos que se llama el SISMED, donde hacemos, dijéramos, un monitoreo constante de los precios de los medicamentos. En el tema de los medicamentos que son recobrados al sistema de salud, pues son pagados directamente por el FOSIGA y ahí los controles, dijéramos, son mucho más fáciles de hacer. Estamos en este tema de la regulación empezando, dijéramos, a trabajar de manera concertada con la Superintendencia de Industria y Comercio. Un plan que tenemos para el año entrante es de pronto tener un grupo del Ministerio de Salud y Protección Social trabajando en la SIC, allá directamente para hacer este monitoreo. Pero yo creo que en la medida que comiencen a haber sanciones, y las sanciones son, por decirlo de manera gráfica, disuasivas, 3.000 millones de pesos, yo creo que es una sanción suficientemente grande como para que la gente diga esto hay que cumplirlo y esta regulación de precios de medicamentos es en serio. Esto no es, como se dijo alguna vez en algunos artículos de prensa, un rey de burlas o simplemente una cosa que se va a quedar en el papel. Esto se tiene que cumplir y se va a cumplir y trabajaremos con la SIC y con la ciudadanía en general. Yo creo que todo el mundo, en la medida que esta política se interiorice y los ciudadanos vean que aquí estamos defendiendo su bolsillo y los recursos de todos, que son los del sistema de salud, nos van a colaborar también en este control social necesario. Michael Buitrago, de Red Más Noticias. Ministro, buenos días. Buenos ¿Cómo días. van las reuniones con todos los sectores que están en contra de la reforma a la salud? Y el representante también de la Cámara, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, dice que hay que reconstruir la reforma a la salud. ¿En qué va eso? ¿Cómo lo van a replantear? Nosotros tenemos 3 meses de aquí a marzo para seguir haciendo lo que hemos hecho de manera asidua. Yo creo que este proyecto de reforma a la salud que se presentó en marzo de este año ha sido tal vez el proyecto más discutido y socializado en la historia reciente de este país. Vamos empezando en enero a seguir reuniéndonos con todos los estamentos, con los médicos, con los residentes, con la GPS, con los hospitales. Yo no creo que uno pueda decir que la reforma tiene que plantearse integralmente. Lo que a mí me quedó del último debate es que hay unos acuerdos ya casi definitivos, por ejemplo, en la creación de este Fondo Público Salud Mía, por ejemplo, la necesidad imperiosa de que el país aumente su oferta de especialistas, igualmente en la necesidad de tener en la reforma a la salud el control de precios de medicamentos como una política de Estado, en la necesidad de tener mecanismos que nos permitan una ampliación ordenada del plan de beneficios, en la necesidad de tener en la ley ordinaria de salud los mecanismos que desarrollen lo que estipuló de manera general la ley estatutaria. Hay algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la integración vertical o con las funciones propias de lo que llamamos en la reforma los gestores de servicios de salud, que causan polémica y seguirán causando polémica, donde un acuerdo definitivo va a ser imposible, porque usted sabe que aquí hay muchos intereses traslapados y contrapuestos, y cada uno estará buscando que la reforma lo beneficie, dijéramos, de manera particular, y eso es lo que no queremos hacer. Siempre hemos dicho, esto es una reforma para la gente, no para los diferentes agentes, y si usted mira un poco la geografía del mundo, siempre los procesos de reforma a la salud generan este tipo de discusión, y bienvenida a la discusión, y continuaremos, dijéramos, en el primer trimestre del año entrante, dando el debate y poniendo la cara. Muy bien, pues ministro, muchas gracias por su atención. Yo quisiera, Muchas gracias, aquí tengo, don Jairo, unos datos que yo creo que son interesantes para la pedagogía de todos y les entregamos también una información con el top 5 de los medicamentos que más se reducen de precio, que yo creo que puede ser importante. Sí. Pero esto complementa un poco para que nos llevemos una idea general de lo que estamos haciendo. Hay una insulina especial contra la diabetes, que tiene una marca comercial que se llama Lantus. Un vial de este medicamento costaba antes de la regulación 75.500 pesos. Después de la regulación, con la medida que estamos tomando o que vamos a tomar el jueves y entrará en vigencia la segunda semana de enero, va a empezar a valer 25.000 pesos. Una persona tenía que usar 2 viales al mes. Estamos hablando entonces, si lo pagaba de gasto de bolsillo, se está ahorrando 50.000 pesos al mes, 600.000 pesos al año. Para otra insulina de Novorapid, el ahorro ya era de 100.000 pesos mensuales, 1.200.000 pesos al año. O sea, no estamos hablando aquí de teoría, estamos hablando de práctica que afecta el bolsillo de la gente. Para los recursos del sistema, yo quisiera llamar la atención sobre este medicamento, que es un medicamento para una enfermedad rara, acromegalia, que tiene que ver con una enfermedad que afecta el crecimiento o el desarrollo de los niños. Aquí estamos teniendo un ahorro de 55% y le estamos ahorrando al sistema de salud una cifra cercana a los 24.000 millones de pesos al año. Entonces yo creo que estas son buenas noticias para los colombianos y buenas noticias también para garantizar
la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Gracias a todos. Y para informarles a los colegas, mañana tendremos una edición especial de Urna de Cristal, donde la gente podrá llamar, sabemos, con el ministro y con varios funcionarios del ministerio, respondiendo las inquietudes de los colombianos. Si quiere, John Jairo, otra vez hago el... A las 7 mañana Urna de Cristal ya están preguntando. Bueno, a las 7 de la mañana tenemos la oportunidad de ver, el presidente mencionó, dijéramos, las diferentes tecnologías, procedimientos y medicamentos incluidos. Yo creo que mañana podemos ver para cáncer de colon, para cáncer de mama metastático, para cáncer de próstata, para cáncer gástrico, cuáles son los procedimientos y los medicamentos que están siendo incluidos en la ampliación del plan de beneficios. Muy bien. Hay una cifra que vale la pena tener en cuenta también para todos. Y ya con esto terminamos. Bueno, ya. Perdón, Jairo. Porque no se dijo, yo creo que es importante a ustedes que les gustan las cifras y que de alguna manera nos conecta las dos cosas. La ampliación del plan de beneficios, estamos hablando aproximadamente de esos 70 tecnologías o medicamentos, $1 billón al año. Por eso es que necesitamos regular los precios de medicamentos, porque queremos seguir ampliando los beneficios a los que tienen acceso los colombianos.